El día de hoy vamos a hacer el resumen del libro Hacia el Nuevo Estado de Luis Medina Peña. Vamos a empezar por el capítulo 1 y así vamos a ir capítulo por capítulo. Si les interesa, aquí abajito en la cajita de la descripción les dejo el link de descarga para que puedan descargar el resumen con las ideas más importantes en el formato Word o PDF. Si les gusta mi contenido, por favor suscríbanse, denle like y déjenme igual sus sugerencias, que voy a estar subiendo resúmenes de los libros que me encuentro, igual capítulo por capítulo, o que ustedes me sugieran. Si les interesa el video, quédense conmigo a verlo. Ok, entonces el libro nos sitúa en la época de 1920, donde Álvaro Obregón lideraba un ejército de más de 40,000 hombres. Un gran ejército, ¿no? Pues este mismo ejército se convertiría en el principal problema de la revolución, pues se conformó de grupos armados sin estructura ni profesionalización, algo así como un montón de campesinos enojados. Tras el éxito, los gobernantes en turno se cuestionaban qué hacer con tantas personas. Disolverlo o conservarlo, ahí estaba la cuestión. El ejército constitucionalista nació en el norte, a consecuencia de que declararon amenazada la soberanía estatal por la usurpación huertista, según Ignacio Pesqueira y Venustiano Carranza, quienes eran gobernadores de Sonora y Coahuila respectivamente. Así comienzan a integrar milicias locales en sus estados, que posteriormente contagiaron a toda la región norte hasta llegar al centro del país. Conforme avanzaban, reclutaban más y más personas, que normalmente compartían lazos familiares, de tradición, etc. O sea, eran amiguitos. Por ello, la revuelta maderista fue de conjuntos de aldeanos, parientes, amigos, mozos y así, gente que tenía un fuerte sentido de lealtad hacia su jefe inmediato, eso sí. A partir de la muerte de Francisco I. Madero, estos grupos empiezan a multiplicarse a grandes velocidades. Uno de los problemas fundamentales de este ejército es que no tenían fundamentos. Recordemos que la fase constitucionalista de la Revolución Mexicana se inició sin ningún plan previo, ni referencia a cuestiones sociales. El único que insistió siempre en su programa agrario fue el Ejército Zapatista, aunque no tuvieron éxito. Por esto, el ejército constitucionalista se convierte en un ejército de paga, es decir, casi en mercenarios. El principal problema de una guerra civil es la cantidad de recursos que se necesitan. Esto obliga a tener éxitos, lo cual implica conquistar territorios para asegurar ingresos. Por ello, los principales objetivos de Carranza fueron las aduanas. Así, tomó funciones hacendarias para controlar las finanzas del movimiento. Inteligente, ¿no? Sin embargo, empieza a repartir recursos de formas desiguales y a favorecer a Pablo González y su ejército poco eficiente frente a Álvaro Obregón. Aún así, en 1917, Álvaro Obregón cede el paso a la presidencia de la República a Venustiano Carranza. Carranza sabía la importancia de contar con un ejército profesional. Quería conservarlo y educarlo. Sin embargo, durante su gobierno no hubo las condiciones para intentarlo, pues los jefes de guerrilla seguían poniendo resistencia. A pesar de esto, Carranza es el primero en asumir el mando de la Secretaría de Guerra y Marina y crea el Departamento de Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos para reducir la dependencia que teníamos de nuestros vecinos Estados Unidos. Aparte de esto, inicia acciones de alfabetización. Cool, ¿no? Un personaje muy importante es de la Huerta, quien logra la desmovilización del gran guerrillero Francisco Villa. Esto favorece en gran parte a que Álvaro Obregón llegara a la presidencia de la República. Así, al convertirse en presidente, pone en marcha un enfoque completamente distinto. Además de crear la Academia de Estado Mayor, que marca el antecedente de la reapertura del colegio militar, amplió su currícula y lanzó becas para el extranjero. Comenzó el reparto de tierras y se usaron las parcelas ejidales como medio de control político. Presentó la iniciativa para que se diera el retiro o jubilación de un gran grupo de soldados, a los cuales se les dieron también tierras a crédito.
Así, redujo el ejército y los retirados los vio como una reserva de la cual podía disponer. En 1932, tras la muerte de Carranza, Adolfo de la Huerta esperaba contar con el apoyo de Obregón para la presidencia de la República. Lógico, ¿no? Ya que le había ayudado con el Gran Villa. Sin embargo, Obregón le dio la espalda y favoreció a Plutarco Elías Calles. Obviamente, de la Huerta se enojó muchísimo. Sin embargo, Obregón continuó con las campañas de alfabetización y aunque se enfrentó a los levantamientos de los huertistas, estos le sirvieron para continuar depurando el ejército de los rebeldes. Pero Obregón todo lo hizo por una razón. Sí, desde el momento en que deja el poder, lo hace deseando fervientemente regresar a él. Y sabía que de la Huerta no sería fácil de manipular. Así, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, siempre mantuvo su influencia en las acciones del gobierno. Así es, amigos, la mano que mece la cuna. Así, a Plutarco Elías Calles le tocó terminar con toda esta labor de profesionalizar al ejército. Logró reducirlo a casi la mitad gracias a la ley de retiro, a la creación de la Escuela Médico-Militar, a la creación de la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de la Marina. E impulsó la adoctrinación de los cadetes y oficiales a la absoluta lealtad al gobierno y a sus instituciones. Y para fines de 1928, Obregón y Plutarco Elías Calles habían logrado reformar la Constitución. Y sí, amigos, se logró reelegir presidente de la nación. Triunfó el mal. Sin embargo, ya como presidente, fue asesinado por José de León Toral. Los obregonistas, obviamente, acusaron a Calles. Y Calles, muy asustado de una posible guerra civil, les entrega la investigación transparente sobre el asesinato, mientras acuerda con los militares que el presidente interino sería un civil. Por otro lado, empiezan los trabajos para la construcción de un partido político, que agrupara a los mejores pensadores de ese momento, quienes se dieron a la tarea de sentar las bases para el desarrollo económico del país. Uno de estos, y que se convertiría en presidente de la República, fue el Tata Cárdenas. Así es, Lázaro Cárdenas. Sí, amigos, me refiero a el PRI, o como en ese tiempo se llamó, el Partido Nacional Revolucionario. Es por esto que el nombre de este capítulo es la domesticación del guerrero. Es decir, el cómo de una etapa de guerrilleros campesinos pasamos a la etapa de la civilidad y las instituciones.